Buenos días para todos y para todas. Bienvenidas a Migrados sin Fronteras, a un nuevo programa que referido al Día de Europa, hoy 9 de mayo. Y para ello hemos invitado y le agradecemos al alcalde Lorenzo Oliva Santamaría por permitirnos su espacio, su agenda, y también a Eder Charterina Montero. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Y nos gustaría, Lorenzo, que nos pudieras compartir un poco qué es el municipio de Echeverri, qué es el ayuntamiento de Echeverri. Bueno, Víctor, buenos días a todas y a todos, como decías, y muchas gracias por la invitación y haberos acercado a nuestro municipio a charlar y a comentar sobre un asunto que yo creo que es de interés general, ¿no? Simplemente por ubicarnos, pues Echeverri es un municipio residencial y de servicios que está muy cerquita de Bilbao, está en la red metropolitana, que cuenta con casi 12.000 habitantes y que en los últimos años ha sufrido una importante transformación a nivel urbanístico y social. Lorenzo, también hemos voceado, ¿no? y buscado un poco lo de la realidad política del municipio. ¿Cómo es esa realidad política del municipio de Echeverri? La realidad que vivimos en Echeverri desde el año 1991 es una realidad un poco singular con respecto a la de otros municipios, ¿no? Aquí hubo un movimiento social muy importante y una agrupación ciudadana, un colectivo de vecinos y vecinas, pues fueron los que de alguna manera se presentaron para gestionar el ayuntamiento, ¿no? Esa situación se mantiene desde el año 91 y para que nos hagamos una idea, pues bueno, de 17 concejales y concejalas que conforman la corporación, 12 pertenecen a este grupo independiente que se denomina La Voz del Pueblo, que es un nombre, pues bueno, que quizás, vamos a decir que está poco pasado de moda, pero que realmente es fiel a lo que se propuso en su momento, ¿no? A finales de los 80, una zona del municipio muy desatendida y los vecinos y vecinas se empoderan y empiezan a gestionar el ayuntamiento con una mayoría importante y con un nivel de confianza por parte de la ciudadanía más que importante, ¿no? Como determinan, pues al final, el peso que tienen dentro de la corporación. Bien, siguiendo entonces en esa celebración del 9 de mayo, Día de Europa, la voz de la ciudadanía, como bien mencionas, Loren, quería preguntarte a ti, ¿qué significa para un municipio, en este caso como el de Echeverri, ser parte de la Unión Europea? Pues aparentemente puede parecer que nada, ¿no? Es decir, bueno, evidentemente nosotros pertenecemos a un Estado, este Estado pertenece a la Unión Europea y aparentemente Europa pues nos queda un poco lejos. Esa es la sensación que tenemos quizá también, no solamente como ayuntamiento, sino como ciudadanos, ¿no? Otra cuestión efectivamente es la influencia que genera esto, ¿no? En definitiva, no podemos olvidar que a nivel europeo se toman decisiones que afectan a los Estados miembros. Esos Estados miembros también legislan y toman decisiones y que afectan a las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas a su vez toman decisiones que afectan tanto a las diputaciones como a los ayuntamientos, ¿no? Entonces, aparentemente puede parecer que estamos un poco lejos de lo que pasa en Europa, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos que ser conscientes y hacer consciente a la ciudadanía de lo que se toma, las decisiones que se toman en Europa afectan directamente a todos los ciudadanos que somos parte de la Unión Europea. Y en ese marco de esa ciudadanía, de esta construcción, también de esa lejanía, como bien plantea Loren, esos fondos que vienen de la Unión Europea, ¿cómo llegan al municipio? ¿Cómo es ese procedimiento para que puedan llegar aquí? Depende un poquito de los fondos. Los fondos son muy amplios, son muy numerosos y depende de cada fondo. Ahora mismo todos los Next Generation están tapando, ¿no?, todos el marco financiero plurianual que ha sido la base de la financiación de todos los fondos europeos, y básicamente tenemos como dos direcciones, ¿no? De abajo a arriba, donde están los fondos de gestión directa. Cada municipio, cada entidad, cada asociación se postula, redacta proyectos y ahí estamos, bueno, ahora se recogen todos en lo llamado Erasmus+, donde están todos los programas de intercambio en diferentes etapas de la vida, aprendizajes a lo largo de la vida, desde juventud hasta personas mayores, y yo creo que hay cosas muy desconocidas, los Horizon Europe, Leonardo, Grundtvig, bueno, todos esos se aglutinan ahora en lo llamado el Erasmus+, y ahí, bueno, ahí es simplemente redactar, presentarse, es una concurrencia competitiva y que gane el mejor a puntos. Y después están los fondos, lo que eran los fondos estructurales, donde todos quizá hemos oído hablar de los fondos FEDER, de los Interreg, ¿no?, que estaban más dirigidos, bueno,
a infraestructuras, saneamientos, bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué ha pasado un poco en los últimos años? Bueno, nosotros en Euskadi en concreto y en los ayuntamientos costaba hacer esas redacciones, porque estos fondos datan de aquel señor que se llamaba Jacques Delors, de los 90, de los planes quinquenales, después pasamos a los de 7 años a partir de los 2000. Y a la gente le costaba redactar en inglés, entrar en una competencia competitiva, hacerse con las bases de todo aquello y bueno, redactábamos poco en general. No solo administraciones públicas, entidades privadas también que podían optar a cosas, ¿no? Y como todavía nuestros niveles de rentas per cápita y de índices económicos bueno, estaban ahí poniéndose en orden, pues seguíamos recibiendo de arriba a abajo todavía fondos FEDER, fondos Interreg para hacer el metro, para hacer un montón de cosas. A partir del 2008 aproximadamente llega la crisis económica mundial, nuestros índices de renta per cápita para entonces ya habían subido algo y entonces nos damos cuenta de que ya no están llegando a esos fondos de gestión indirecta y que hay que empezar a redactar, porque todo el mundo empieza a pensar y a mirar de dónde puedo conseguir más financiación, ¿no? Y entonces Europa era una fuente clara. Y la gente, digo las administraciones, nos pusimos todos un poco a redactar proyectos en ámbitos amplísimos, porque Europa abarca muchísimos ámbitos, desde todos los sectores, el primario, el secundario, el terciario, servicios, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí ha habido un poco. Y ahí ha faltado un poco, y termino, cuando llega ese momento en el que había que empezar a redactar para recaudar esos fondos, entonces nos encontrábamos que hay... ¿Y la formación para esto? ¿Y dónde están esos fondos? ¿Y qué ayuntamiento o qué administración en el ámbito vasco, por ejemplo, sabe o me puede informar de qué y cómo tengo que dirigirme, qué tengo que redactar aquí? Y desde entonces yo creo que afortunadamente hemos ido dando pasos adelante. Yo creo que dentro de ese marco, esa diversidad de fondos y también lo que tú planteas, Eider, de quizás la dificultad de poder llegar a los mismos, ¿no? por todo lo que ello significa, por el tema también burocrático, tramitológico también, para las instituciones públicas, pues es igual, quizás que tú también has trabajado en el tema social, pues también para las organizaciones sociales es difícil llegar a esos fondos, ¿no? Loren, de esa diversidad de fondos que comentaba Eider, ¿cómo repercuten en la inversión en un municipio y en este caso como es el de Etxebarri? Bueno, partiendo de la reflexión que ha hecho Eider, que estoy totalmente de acuerdo, sobre todo en la cuestión de las dificultades, ¿no? Esto en el fondo es una concurrencia competitiva, es decir, todos los municipios que accedamos a una convocatoria a nivel europeo participamos de la misma, es decir, esto es ya, pues bueno, el número de municipios o de entidades que pueden participar, entendemos que es amplio en cada una de las convocatorias. Luego también depende mucho de los recursos de cada ayuntamiento. Evidentemente, en nuestro caso estamos hablando de un municipio pequeño, como mucho mediano. Y claro, pues solamente competir ya con las capitales de provincia, pues ya es complejo, ¿no? Ya te requiere un esfuerzo doble, ¿no? Porque muchas veces en estas instituciones, en estas organizaciones pequeñas y medianas, pues no tenemos recursos suficientes como para tener incluso una delegación o un área concreta de fondos o de ayudas y menos europeas, ¿no? Entonces, bueno, yo parto un poco de la idea de la complejidad de acceder a esos fondos para nuestra organización, pero aún así, pues bueno, se han recibido algunos fondos que creo que han tenido una incidencia directa en la ciudadanía, ¿no? Yo creo que uno de los más importantes a finales de los 80 y que durante los 90 estuvimos recibiendo bastante cantidad económica fue el Centro de Informática y Microelectrónica, ¿no? Dentro del Fondo Social Europeo, el FSE, en aquel momento, que durante varios años estuvimos recibiendo una subvención y gracias a eso se mantuvo el centro, que hoy día sigue ya con fondos propios, ¿no? Es decir, bueno, en aquel momento fue la Unión Europea o esos fondos europeos las que ayudaron a impulsar la puesta en marcha de este centro de formación, en definitiva, que ahora sigue en marcha como centro de innovación, ¿no? Se ha reconvertido y bueno, se generó una necesidad en el municipio. Muchísimas personas han pasado por ese centro, es decir, ese centro trajo Internet a Etxebarri, ¿no? Es decir, fijaros,
Internet en aquellos años, pues lo que estamos diciendo ahora pues puede parecer una cosa poco novedosa, ¿no? Pero bueno, hay que significar que efectivamente ese centro de informática trajo Internet a Etxebarri, universalizó su uso, era gratuito el acceso a Internet a través de ese centro, cuando todavía en nuestros domicilios pues era difícil que llegara, ¿no? En municipios, en las empresas poco a poco, las instituciones, bueno, para Internet pues lógicamente es nuestro pan de cada día, ¿no? Pero bueno, en aquellos momentos pues creo que fue un hito histórico en el municipio, ¿no? Y hoy día sigue siendo una referencia social en el municipio. Ese centro sigue siendo una referencia no solo tecnológica, tú preguntas por el CIME en Etxebarri y todo el mundo sabe lo que es una referencia social, sí. Absolutamente. Pero personas mayores, jóvenes, niños. Sí, efectivamente, en aquellos momentos, pues bueno, con todo el tema de la alfabetización informática cumplió una función primordial, ¿no? Muchísima gente se alfabetizó informáticamente, es decir, conoció de primera mano los programas informáticos. Estoy hablando pues del paso de MS2 a Windows, Windows NT, Windows 3.1, Windows que conocemos ahora. Ahora, evidentemente, las nuevas generaciones ya tienen esa formación, estamos en una... estamos ahora, ya prácticamente nuestros niños, niñas, jóvenes están alfabetizados y estamos en la generación digital, ¿no? O sea que en ese sentido igual ya no hace falta, pero sí ahora mismo hay un trabajo muy importante para combatir la brecha digital, ¿no? Desde ese centro de innovación, ¿no? Como un detalle chascarrillo casi, mucha gente ha pasado a partir de esta edad a descargarse el certificado de vacunación digital, por ejemplo. Estamos hablando entonces ya de la pregunta que venía, ¿no? Me la habéis respondido las dos, en el sentido de que de esos beneficios sociales que pueden generar, ¿no?, los fondos europeos en el municipio, ¿no? Y sí, en las personas, lógicamente, ¿no? Sí, en definitiva, igual que es el más significativo, porque es muy singular, es el único que existe en los municipios, no es habitual encontrarse con un centro de estas características, ¿no? Entonces, bueno, se apostó en su momento y yo creo que fue un acierto, y eso ha derivado en que ahora mismo tengamos un centro de innovación, que precisamente ese centro de innovación ha impulsado y ha conseguido una nueva subvención europea, esta vez de los Next Generation, pues para, bueno, prácticamente se han conseguido 600.000 euros de un proyecto de 1.200.000 euros para ayudar al comercio local a que pueda resistir, ¿no? A que pueda resistir y mejorar su posicionamiento dentro del municipio, ¿no? Y trae consigo la reforma de una calle completa de 7 comunidades de vecinos que afecta a más de 150 personas. Es decir, bueno, no es un asunto baladí, es una afección directa a esos vecinos en concreto y al comercio de todo el municipio, ya que se van a implantar una serie de servicios que consolidan y mejoran su posicionamiento, como decía, ¿no? Luego hay un montón de ayudas que igual se gestionan a través de entidades, pues como puede ser el gobierno vasco, ¿no? A través del ANVIDE, de fondos europeos que se trasladan al apoyo a planes de empleo, empleo joven, empleo de personas vulnerables y demás. Eso parece que no, pero tiene una afección directa, porque en definitiva son contratos temporales y esos contratos temporales están ocupados por personas, por vecinos y vecinas del municipio, que acceden directamente a un puesto temporal, una contratación temporal dentro de esos planes de empleo, y ese dinero viene de Europa, ¿no? Y a veces, pues bueno, cuesta identificarlo, ¿no? Y es verdad que igual hacemos un esfuerzo comunicativo, pero igual la ciudadanía no siente que ese dinero efectivamente es europeo. Bien, Concurrencia competitiva, sí, también hemos participado, porque Loren está hablando más de los fondos estructurales. En concurrencia competitiva, y a mí que me toca el ámbito de cultura y juventud, pues este año estamos a punto de recibir la respuesta, esperemos que sea positiva, para hacer un intercambio en el ámbito del Erasmus Plus, en el que 12 chavales y chavalas de Etxebarri van a recibir a 12 personas jóvenes de Nápoles, iremos ahí de vuelta. También ha habido experiencias de profesionales del ámbito de la juventud que han ido a conocer otros servicios en Europa. Entonces, bueno, ahí también hemos hecho nuestros pequeños pinitos en el ámbito de la juventud, sobre todo, y de cultura. Bueno, nos queda. Y además permite no solo en el municipio, sino también la colaboración intermunicipios, donde, por ejemplo, yo siempre les digo que a mis compañeras de la comarca, otros esos 10 municipios que formamos la comarca, la mancomunidad, el poder visitar otras comarcas en el ámbito de la juventud, de la cultura y tal, y todo eso, o los mismos funcionarios de esta casa que podrían conocer experiencias en otros municipios similares o igual tamaño. Es decir, pero esa cultura, por ejemplo, se nos queda un poquito
lejos. Pero viendo lo que estáis compartiendo, y que os agradezco de verdad, cómo vincular lo local, ¿no?, de la Unión Europea, de eso que nos queda quizás bastante lejos, algunas y algunos, los sectores en los que estáis planteando, ¿no?, ¿dónde llegan esos, como son innovación, son el empleo, es la juventud, es cerrar la brecha digital? Tú has comentado ahora en el tema de cómo impacta en el comercio, ¿no?, cómo eso genera y puede solventar la crisis que estamos viviendo, ¿no? Pero también posibilita el intercambio que tú decías, Eider, y lógicamente de manera en el municipio, a nivel municipal, pero también a nivel extramunicipal o a nivel de territorial, Vizcaya, digo en este caso, Euskadi también, y lógicamente lo que estás planteando en último, la posibilidad que esto da de conocer otras realidades en otros países, en otras comunidades, ¿no? Creo que eso es importantísimo. Bien, y para ir cerrando ya, Loren y Eider, dos preguntas finales, aunque ya habéis mencionado algunas cuestiones, ¿qué herramientas o canales utiliza el ayuntamiento para acercar a la persona de calle, a la ciudadanía, todo esto que estamos comentando, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo lleváis a cabo? Pues somos bastante torpes, hay que reconocer, porque igual tampoco somos muy eficaces en ese trabajo, ¿no? Es verdad que, lógicamente, cada vez que recibimos una subvención de una entidad supramunicipal estamos obligados a dar publicidad de que ese dinero o de que esa cofinanciación viene por parte de esas entidades, ¿no? Entonces, yo creo que cumplimos con creces ese compromiso o esa obligación de la propia convocatoria, y lo que estamos haciendo básicamente es dar publicidad a que efectivamente esas acciones, esas inversiones o esos servicios se han puesto en marcha gracias también a la ayuda de esas entidades supramunicipales, ¿no? Pues en el caso de esta última que hemos recibido del Next Generation, pues evidentemente ya todas las comunicaciones que hemos hecho con los vecinos, todas las advertencias, los avisos, oye, que empieza la obra, este es el plano de intervención, tal, pues ya lógicamente van con el logotipo obligatorio de la cofinanciación europea. Pero más allá de ello, pues es verdad que igual tendremos, precisamente ayer cuando estábamos un poco hablando de esta entrevista o de esta convocatoria que nos hacíais, pues reflexionábamos en ese sentido, ¿no?, de que quizás tenemos que mejorar en algún sentido y llevar esta reflexión también a la ciudadanía, ¿no? Esto que estamos haciendo, pues quizás es la primera vez que hablamos de Europa, y surgía una cuestión tan básica como que en el ayuntamiento pues no ondea la bandera europea. Interesante que se haya generado ese debate, ¿no? esa discusión que viene bien también, ¿no?, para ir construyendo también esa ciudadanía que ustedes la construyen, que es interesante la realidad política vuestra, que nos interesa mucho también. Y Eider, de lo que dice Loren, el alcalde, ¿cómo podríamos crear esa ciudadanía europea en Etxebarri si es que hay que hacerla, o igual no, porque en la calle hemos encontrado también de todas realidades, ¿no? No ondeaba la bandera, pero había dos banderas guardadas en un cajón. Que lo diga la Comisión Europea y la Unión Europea. Que estaba, es decir, sí, también nos dimos cuenta de que habíamos hecho ciertos ejercicios internos. Yo también le decía a Loren, porque a veces tendemos, ¿no?, a autoflagelarnos, decías que no hacemos nada. Y digo, sí, hemos tenido en esta misma sala, hemos tenido sesiones a los trabajadores y las trabajadoras de esta casa para saber cómo funcionan los ODS, cómo van los Next Generation, de dónde las fuentes de financiación. Es decir, esos ejercicios internamente, para que luego repercutan en la ciudadanía, sí se han hecho. Pero si hablamos de ciudadanía, en general, yo no diría que en Etxebarri, pero diría que en Euskadi en general tenemos una cultura europea más allá de los 4 Erasmus que hayamos ido de Erasmus, ¿no? Que te incluyes también tú, lógicamente, ¿no? Entonces, creo que los actores son muchos y muy necesarios para llevar esa tarea a cabo. En general, a la ciudadanía no nos importa tampoco mucho quién ha financiado qué. Hay metro, bien. Si ha puesto la Diputación, el Gobierno vasco, la Unión Europea, si Jacques Delors está vivo o muerto, si ahora a quién le toca la presidencia de turno de la Unión Europea, o sea, nos da un poquito igual. Hay metro, bien, funciona, aplaudimos y nos montamos y vamos al Atleti. O sea, simplificando mucho, pero pasa con otro tipo de administraciones en las que tampoco sabemos qué participación tiene el Gobierno vasco, la Diputación. De hecho, como ciudadanos muchas veces nos cuesta identificar a qué institución me tengo que dirigir para solventar este determinado tema. Y se intenta hacer con ventanillas únicas y tal. Pero es verdad que la Comisión Europea, empezando por arriba del todo, no ha tenido históricamente un papel activo en su comunicación a su ciudadanía, no ha hecho una gran labor en eso, y después todas las instituciones intermedias que deberían también ayudarnos a nosotros que estamos en el final de ese eslabón, tampoco han sido muy activas y tampoco han tenido mucha idea de cómo hacer esta labor. Y nosotros como ayuntamiento tampoco hemos sido proactivos. Y eso
que, bueno, también voy a decir que Etxebarri es, dentro de este ámbito, uno de los pocos que quizá haya hecho un poco más que la media. Pero vamos, si no hay información, si no hay sensibilización, no se puede generar una cultura europea. Entonces, yo que me cabro juventud, pues por ejemplo intento que eso vaya por ahí, ¿no? Intentando por la juventud, pero no tenemos una cultura, desgraciadamente, de ciudadanía europea. No sé si quieres agregar algo, Loren. Sí, yo agregaría dos cuestiones que me parecen importantes. Que yo hablaría un poco también del desapego institucional, ¿no? El desapego político, la falta de participación quizás en estos compromisos políticos, que creo que son de los más importantes, pero tristemente se han debilitado, ¿no? La imagen política en general pues se ha devaluado muchísimo y bueno, ya tenemos unos estigmas que a mí me preocupan muchísimo, ¿no? Porque estos niveles de compromiso creo que son muy importantes, ¿no? Entonces creo que ese propio desapego de la institucional o de la política en general creo que también redunda en esta idea, ¿no? De decir, bueno, Europa está demasiado lejos, ¿no? El Estado está demasiado lejos, mi ayuntamiento está lejos, ¿no? No es el caso que yo percibo en Etxebarri por este modelo de gestión que decíamos más vinculada a un proyecto independiente, una gestión ciudadana de vecinos y vecinas, pero sí es verdad que ese desapego existe, ¿no? Y por el otro lado hay un tema también identitario que tenemos que cuidar muchas veces, ¿no? Quizá nosotros aquí en Etxebarri estamos haciendo esfuerzos por generar una única identidad y que todas las personas que aquí viven se sientan orgullosas de su municipio, ¿no? Y muchas veces aquí tenemos las identidades vinculadas a barrios en concreto, o, bueno, a temas históricos, ¿no? Aquí ha venido muchísima gente nueva al municipio y sí estamos centrando todos los esfuerzos en un trabajo identitario de un nuevo municipio, ¿no? De un Etxebarri, no digo nuevo, pero sí estamos trabajando en esa identidad, ¿no? Entonces quizá nos cuesta más un poco trabajar en esa otra, ¿no? Ese carácter identitario más internacional o más europeísta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí nos cuesta, pero precisamente igual porque tenemos otras prioridades, ¿no? Entonces, bueno, pero sí remarcaría el asunto del desapego como también un elemento que puede influir, ¿no? Se critica duramente quizás a las administraciones y a veces creo que es importante que toda la ciudadanía pasase por aquí. No sería malo que todo el mundo fuera alcalde, alcaldesa de su municipio y viviera en sus carnes, ¿no? O tuviera un cargo público y tuviera responsabilidad para tomar decisiones que afectan a sus convecinos y convecinas, ¿no? Bien, en ese marco que dice Loren, ¿no? de acercarse más a la institucionalidad también para vivir en carnes propias, lo que es gestionar un ayuntamiento y ir construyendo esa identidad propia también, como lo estáis haciendo vosotras en el marco político y también del accionar, ¿no? y lógicamente para ir construyendo esa ciudadanía europea que ojalá aquellas personas que lo quieran hacer lo hagan. Quiero agradecerte, Loren, por el espacio, por el tiempo también, y a ti, Eider, que ha sido también parte de que esto se pueda realizar, y gracias a todo el equipo vuestro por permitirnos estar en vuestra casa. Muchísimas gracias, y también a vosotras y nuestro compromiso con el Día de la Unión Europea y en esa construcción de esa identidad también, lógicamente. Os agradecemos la sintonía y que nos sigáis siguiendo en nuestro canal. Podéis inscribirnos allí, ya se encargará Maya de colocar para que lo hagáis. Y hoy ha sido un día especial y lo seguiremos hasta las 20 horas del día de hoy. Muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias, hasta la próxima. Agur, agur, adiós, adiós.